Vivimos en una sociedad que nos ha hecho creer de alguna manera que el éxito y la felicidad radican en la apariencia física. Muchas mujeres, y no es que los hombres no, pero voy a hablar hoy en voz de mujer, desde la mujer que soy y de las voces que he escuchado a lo largo de mi camino como psicóloga y como acompañante de otras, hemos crecido en una sociedad donde de alguna u otra forma nos han condicionado con el cuerpo perfecto, con el estereotipo que se tiene que cumplir, con el cuerpo curvilíneo y si no estamos dentro de lo curvilíneo, entonces nos salimos de los moldes sociales. Y creo que eso ha representado una carga tremendamente grande. Algunas mujeres lo hablan, otras lo callan, pero lo cargan. Que no lo hablen no significa que no lo sientan. Y hoy precisamente vamos a estar hablando de esos estereotipos que a veces no queremos reconocer que es hora de romper, de trascender y sobre todo de entender, y parto con esto porque es que es algo que de verdad necesitamos hacer conciencia. Opinar del cuerpo ajeno es de los daños más grandes que podemos generar hacia alguien. Cuando nos referimos hacia el cuerpo de alguien, no sabemos a veces cómo esa palabra tiene un impacto y tiene un poder. Hoy el tema va a estar buenísimo, además va a estar tejido con una mujer maravillosa, una mujer que no solamente nos pondrá hoy sobre la mesa un tema, sino un tema de su experiencia de vida y eso es todavía más valioso. Para quienes se conectan por primera vez, bienvenidos a este canal. Esperamos que nos sigan acompañando. Estamos creando contenido de valor para llegar a sus corazones, llegar a sus vidas, porque creemos que la vida se transforma cuando hay una información de valor, cuando hay información que nos permite ver las cosas de una forma distinta. Y a quienes nos han acompañado, gracias, gracias siempre por estar aquí acompañándonos en este espacio. Como les decía, hoy tenemos una invitada sumamente especial. Ella es Carolina Figueroa, abogada y life coach. Además, una mujer que ha estado llevando la bandera en la parte del modelaje plus size, el modelaje de talla grande. Una mujer que nos va a compartir un poco acerca de su experiencia, de cómo se ha relacionado, de qué ha simbolizado en su vida estar a veces en medio de estas conversaciones de lo que muchas veces, como les decía, las mujeres no queremos hablar o hemos preferido guardar por distintas razones. Caro, bienvenida y gracias por estar conmigo en este espacio. Mayra, muchas gracias. Es un honor estar en compañía tuya en este espacio tan bonito que abres. Yo sé que lo ven mujeres y hombres por igual, pero como tú bien lo decías, para las mujeres que están allí, sí, cargando, sobrellevando y que están sobre todo a la expectativa, ¿cierto? De escuchar esas voces que pueden darles ese ánimo que se requiere en ciertos momentos de la vida. Entonces, muy complacida de estar contigo y agradecida infinitamente por este lindo momento. Tan bella, Caro. Pues yo también estoy muy agradecida, como te lo decía antes de que diéramos grabar, te decía gracias porque sé que en esta conversación vas a abrir tu corazón, nos vas a contar un poco acerca de ti, de tu historia, de cómo ha sido este proceso. Caro, pues entremos en materia. Yo lo decía hace un instante en la presentación, que de alguna manera hemos crecido en una sociedad donde los estereotipos han sido bastante fuertes, sobre todo para la mujer. Hemos crecido con el tema del cuerpo perfecto, de que de alguna manera el éxito o la felicidad pareciera radicar en la apariencia física, de alguna u otra forma pareciera que nos quieren definir con la talla, ¿no? Si tienes talla 8, talla 10 o talla 2, entonces hay que ver el asunto. ¿Cómo ha sido para Caro este proceso? ¿Cómo ha sido desde tu experiencia y desde tu propia vida este camino? Ha sido un camino, es un camino bonito en el hoy, ¿sabes? En el hoy desde el agradecimiento, desde mirarlo con ojos de amor real, porque claro, en retrospectiva tú dices, ponle 20 años, la historia era otra, había dolor, mucho sufrimiento, aun cuando hoy en día no es que todo sea color de rosa, pero en mi avance personal puedo decirte que pese a las dificultades que genera este tema de no solo ser talla grande, sino de no encajar dentro de lo que nos han querido hacer creer que es lo correcto, lo correctamente en lo físico, ¿no? Entonces, digamos que voy a contarte una historia breve donde yo digo, bueno,
tal vez en cierto momento de mi vida tuve un cuerpo que se ajustaba a esos parámetros, digamos, socialmente Impuestos. eh, exacto, aceptados, ¿no? Entonces, en ese momento donde el físico aparentemente estaba en orden, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, no estaba conectada con esa normalidad. Y lo hago el entrecomillado porque es que uno dice, ay, lo normal es, ¿qué es lo normal? O sea, todo el tiempo es, ay, lo normal, lo correcto, lo perfecto. Entonces, no era fácil para mí en cierto momento donde estaba más baja de talla, porque no me aceptaba. O sea, el tema era muy interno. Entonces yo decía, bueno, soy delgada, pero mis piernas son muy gruesas, mi cadera es muy ancha. Entonces yo era una talla 8 arriba y de repente era una talla 10 abajo. Conseguir ropa cuando tu cuerpo dentro de la normalidad tampoco es tan cuerdo, era complicado y sufría muchísimo y me daba demasiado palo. O sea, yo era como así autoflagelándome todo el tiempo y como que no aceptaba esa belleza, ¿no? Que en su momento también existía, así como existe hoy, pero en su momento no la aceptaba y no me amaba, no amaba lo que había. Va avanzando el tiempo y después de mis hijos y de los avances de la vida y del tiempo como tal, pues el cuerpo empieza a cambiar de forma. Y yo sé decirte, Mayra, que hay mujeres que, no sé, con esta misma situación te van a decir, sufrí de bullying desde muy pequeña, porque mi cuerpo desde muy pequeña, pues era un cuerpo amplio, yo era una mujer gorda, no está mal decirlo, una mujer gorda, una mujer obesa, de repente ahí he sido un ser humano que he tenido siempre problemas relacionados al aspecto físico y hay mujeres que dicen y lloran, las que se atreven a expresar, dicen, me sentía muy mal porque desde muy pequeña supe lo que era el señalamiento por efectos de mi cuerpo. Y no son solo señalamientos. Yo he escuchado mujeres en la intimidad que me han dicho a mí, mira, me golpearon, me amarraron, me mojaron en un baño. O sea, en los colegios la agresión respecto al tema físico realmente desborda los límites de lo que uno pensaría. Si uno dice, ay, esto es como tan leve. No, el tema es muy delicado. Profundo. Sucede en Colombia, no sucede en las series estadounidenses, donde dice, ay, el bullying es como por allá en Norteamérica o no, no, sucede en Colombia, sucede en Bucaramanga. Las mujeres de las que te hablo son mujeres de nuestra ciudad, que yo digo, oye, qué triste, y son más jóvenes que yo. Y yo digo, wow, en lugar de darnos más amor, pues hay agresión, hay mucha violencia por efectos del cuerpo, no lo puedo creer. Entonces, digamos que hay dos factores que yo resalto siempre que reflexiono o que tengo la oportunidad de conversar, así como lo estamos haciendo hoy, respecto a esas, digamos, altibajos que hay en el proceso en torno a la composición corporal. Y es cómo me veo, yo cómo lo asumo desde el interior y además, es decir, cómo me autorrelaciono con esta situación y cómo permito que los otros se relacionen conmigo en torno a. Y ahí es donde vienen estos temas de cierto. Entonces, además de que yo me doy palo, me encuentro con una sociedad que agrede a todas las personas que no entran, no están dentro de esos parámetros normales, lo normalizamos y sufrimos, y hay mujeres que sufren toda su vida por esto. Yo tengo que aclarar, o sea, yo no hago parte de ese grupo de mujeres porque pues no supe que era que me hicieran bullying desde muy pequeña por efectos de mi cuerpo, pero sí sufrí algo de bullying ya adulta, Ok. algo no, esto es aquí como suavizando, algo no, yo sufrí bullying y llegó a presentarse una situación de acoso laboral que también por temas internos no resueltos, yo no fui capaz de expresarlo en su momento, de poner una queja, hacer una denuncia oficial en la empresa y decir, mira, está sucediendo esto, porque había muchos temores y había muchas situaciones, imagínate, y aún siendo abogada, ¿no? Entonces, claro, cuando mentalmente, y por eso retomando lo que decía en un principio, mentalmente, espiritualmente,
emocionalmente no estás preparada para inclusive amar, defender lo que tú eres, pues permites X y Y situación. Eso Ujú. no te hace menos profesional y eso no te hace un ser humano, digamos, defectible o sí, o sea, como que no diga, y esta no es capaz. No, hay que reconocer que hay momentos, atraviesas por momentos donde, pues, el tema es tan complejo que si no nutres lo que hay adentro, pues permites que todo lo de afuera venga y te ensucie y te bote, por así decirlo, como decimos muy bien los santanderianos, la ropita sucia y se limpien, decían las Sí. abuelitas nuestras, como que se limpien la suciedad sobre ti. No, entonces, digamos que redondeando la idea de cómo ha sido el proceso, pues ha sido un proceso complejo, sí, ha sido un proceso difícil. Claro, en mi hoy yo lo veo con ojos de amor porque de cada experiencia que he vivido en torno a lo que sucede Ujú. por efectos de mi composición corporal, pues yo digo gracias Dios porque hoy soy una mujer diferente, amo lo que tengo, inclusive parte de amarme más ha permitido que el proceso de empezar a perder los kilos de más sea de una manera diferente, ya no basada en la báscula, sino diciendo, me amo más, me empiezo a desinflamar y Así el es. proceso es otro y estoy muy agradecida por eso, inclusive agradecida de aquellas personas que con o sin intención, no sé cuál era su visión en ese momento, me lastimaron por efectos de este tema. Entonces, Ujú. me lastimaron un jefe, una amistad, un conocido X que sin saber yo en qué situación me encuentro, entonces de repente Lanzan y se comentarios. atreve, y a veces van más allá de los comentarios, ¿sabes, Mayra? Hay mujeres y hombres y es raro, pero sí es cierto eso de que entre mujeres nos lanzamos más durito, Sí, sí, a veces hay más entonces ataque de alguna manera. mucho ataque, mucha violencia y agresión. Ujú. Y hay mujeres también que en este entorno, entonces, los señalamientos son más fuertes, etcétera, Ujú. etcétera. Hay muchas imprudencias, A veces no sí, se trata solamente de comentarios, sino de la profundidad que hay detrás sabes, de de la eso. profundidad y hasta de acciones. O sea, hay muchas mujeres que se atreven a accionar, no solo con la palabra. Digamos, agresión física, literal. Es decir, alguna vez conocí a alguien que estando en un proceso de pérdida de peso, entonces se encuentra conmigo por el camino de la vida y como que lanza un comentario así como que dice, oye tú, y sin conocerme, ven tú, sí tú, ven aquí, cómete este borde de masa que yo no me pude comer o estas papas fritas, ya no recuerdo muy bien, era el tema del carbohidrato. Y entonces ven tú y cómete esto porque yo ya me comí las proteínas porque yo estoy haciendo una dieta cetogénica y entonces, y entonces tú quedas como, Perdón. ¿cómo digiero esto? O sea, Sí, sí, ¿de qué ¿qué te manera? hace pensar, cierto? ¿Qué te Ujú. hace pensar que yo voy a consumir ese carbohidrato que tú no estás tomando porque estás en un proceso válido y qué te hace pensar a ti que yo no estoy en el mismo proceso y que no estoy en la misma vía? Totalmente. Entonces ahí ya vamos más allá de lo que es la palabra como tal, ya es cómo gestiono yo Ujú. ese tema de, ven, ¿estamos en la misma onda o no? O sea, si estás tan rellenita como yo, ¿por qué te das el lujo de ir no con amor, sino con más violencia con mujeres? Y si lo haces con mujeres, yo creo que lo haces con cualquier persona. Ujú. Pero digamos que eso, más hace poco escuchaba a una amiga que me decía, mira, iba a tomar un servicio eh, tú sabes, hoy en día en nuestra ciudad pues muchas personas toman moto, o sea, pues por necesidad Ujú. y Utilizan no es un ese tema transporte. de si tienes o no recursos, es de repente y bueno, no sé, tú asumas el riesgo y vas a tomar una moto y esta persona le dice en la moto, no te llevo. Y entonces, ¿y por qué no me llevas? No, porque usted está muy gorda. Entonces yo quedé cuando ella me conchía, ¡oh, mi Dios!
¿Y tú qué hiciste? Pues yo qué podía hacer, devolverle el casco a esa persona y que se fuera, pero yo Ujú. escuchaba eso y la verdad no lo creía, o sea, yo decía, es real, si hay violencia, si hay agresión. Hay violencia. Entonces, es Hay muy violencia y creo que complicado. de muchas maneras, como tú lo decías, Cari, perdón que te interrumpa, creo que hay violencia de muchos sentidos, ¿no? A veces la gente asocia la violencia al acto físico sin darse cuenta que la violencia psicológica y emocional termina siendo mucho más profunda que un tema físico. No es que lo físico sea o pase desapercibido, no, claramente es un daño, pero los comentarios inapropiados, las acciones inapropiadas terminan causando una herida muy grande en quien la recibe. Y como tú también lo decías hace un instante, a veces hacemos comentarios y no dimensionamos la batalla del otro. O sea, ni siquiera calculamos. Yo siempre he sido partidaria, Caro, de la importancia que tenemos que aprender a darle a la palabra. Necesitamos ser mucho más conscientes de los comentarios que salen en nuestra boca. A mí tengo que admitirlo y te lo admito. Si existe algo que me haga molestar, es escuchar que alguien opina del cuerpo de alguien o que opinan de mi cuerpo. Yo me he visto en distintos momentos cuando alguien me dice, se está tomando la sopita, le digo, sí, tengo espejo en mi casa. Tenaz, Punto. Porque atrevido, digo, yo ajá. me estoy viendo en mi casa, yo sé cómo estoy. ¿Quién mejor que yo para saber cómo estoy? Y las otras personas de repente pueden a veces decir, no, ay, pero era molestando. No, pero espérate, que de repente estás molestando con algo que a mí me duele. Tú lo Ujú. sabes, ¿no? Y eso es lo que uno dice, la gente necesita hacer conciencia y por eso hablar de estos temas me parece tan importante, Caro, porque de repente es ese pequeñito granito que uno pone en la sociedad de decir, oigan, estos temas hay gente que la está pasando muy mal. Y a Total. veces con comentarios, como te decía, inapropiados, terminamos agudizando. ¿Cuántos casos de suicidio no se han presentado, Caro? ¿Cuántas personas no están en depresión producto de ese tema con su cuerpo? ¿Cuántas mujeres no sufrimos de dismorfia corporal? ¿Cuántas no estamos en distintos trastornos, ansiedad, pánico? Yo, por ejemplo, me he visto batallando en varios momentos de mi vida con mi peso. Tan así, y yo no sé si tú te has relacionado con la famosa palabra dieta, ¿no? Pero ¿cuántas dietas uno no ha hecho porque otros Total. dicen, oiga, debería bajar de peso, pero espérate, Sí. Y ¿cierto? se vale, Magda, en medio de todo se vale como que tú digas un día, oye, ¿sabes qué? Ya no me gusta lo que veo. Pero O porque lo sea, no elijo. me gusta, yo lo elijo. Y no es que tú me lo vienes a imponer, ¿sí? Porque es Exacto. eso, se está tomando la sopita, ay, usted antes no sé, X, Y, Z, que quieran decir, pero no Ajá. es el día que yo me miro y por decisión propia resuelvo que, oye, no, definitivamente no está tan lindo lo que estoy viendo o creo que puedo mejorar esto que tal cosa, entonces digo, vamos para adelante y ojalá no se haga de manera irresponsable, ¿sabes? Entonces uno sale a Cierto. las redes y dice, tómate la pastilla, tómate la no sé qué, bla, 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 bla. Hay que tomar la asesoría correcta, la mano de los profesionales indicados. Primeramente Dios, mejora la espiritualidad, busca asesoría psicológica correcta y médica y Ujú. empieza a avanzar en ese camino de lo que es esa pérdida con amor, que era lo que Así también es. habla. Se vale. El día que tomes la decisión, échale para adelante, que ahí encontrarás respuestas muy lindas y te vas a sentir de otra manera. Pero por lo Total. demás, nadie tiene derecho a decirte X, Y, Z, ¿no? Y lo más tenaz es cuando encuentras personas con mira, es que no importa si estás más grande o más pequeño en Ujú. tamaño que otra persona, no tienes ningún derecho de manifestar nada. Simplemente intenta mirar con más amor a los demás y Sí. lograrás ir adentro y no te quedas solo de qué tan grande o tan pequeño luce tu cuerpo, ¿no? Así es, totalmente, totalmente, Caro. Hay algo también que me parece lindo la forma en cómo tú te relacionas con este tema, de verdad. Antes que nada, me parece divina la bandera que estás llevando al hablar y colocar sobre la mesa esos temas, porque como te decía al principio, uno a veces se los calla. Yo tengo que admitir que tuve que ir a terapia, por ejemplo, para hacer las paces con la palabra gorda, porque cuando decían gorda, a mí me enervaba la sangre. Sí, era Total. como, dígame cualquier otra cosa, pero eso no. ¿Sí? Gorda no. Gorda no, claro, pero eso tenía un antecedente. ¿Cómo empezó el camino?
tuyo, porque sé por ahí que estudiaste Life Coach, te certificaste en esto, ¿cómo de repente estas herramientas empiezan a permitirte tal vez tener una visión distinta o cómo te relacionaste tú con estas palabras? Porque cuando tú las usas, de verdad lo hablas como si estuviéramos hablando de blanco-negro, ¿no? Gorda, normal. Yo todavía en proceso hay palabras que no pongo sobre la mesa, o sea, como que todavía Cuesta. cosas. Ajá. ¿Sabes por qué cuesta? Porque nos han enseñado dentro de esta filosofía, no del amor, sino la filosofía de la agresión, El juicio, que sí. para hacerte sentir mal te digo gorda, la Eso. gorda esa, la negra esa, la peliteñida esa. O sea, hemos Sí. colocado unas etiquetas y si nos vamos a revisar, por ejemplo, qué dice el RAE, que es como el diccionario básico para nosotros los que hablamos español y decimos que es gordo. Y yo un día dije, bueno, y eso es gordo, ¿por qué me afecta? Porque yo también pasé por ahí. Y yo decía, Dios mío, o sea, porque es la manera como te lo dice. Entonces, van a referirse a alguien delgado y dicen, ay, la flaquita esta, ¿no? La gorda esa. Entonces, no más toda la emoción que tú le das a las palabras, el manejo no verbal adicional, ¿no? O sea, todo lo que no está dentro de la palabra lo dices con el cuerpo, con tu cara, con todo, y Con el entonces, tono. obvio, pues te Exacto. están ofendiendo, te están ofendiendo. Y la gorda es de la celulitis, que es la pierna, ¿no? Entonces me dice, qué lindas piernas, no, la pierna. Entonces, todo el tiempo el término se ha utilizado con demasiada agresión. Yo pasé por ahí, yo Sí. pasé por ahí y yo un día dije, wow, ¿por qué me siento mal? O sea, ¿por qué me siento mal cuando me dicen gorda? Y pasé por el momento más oscuro de mi vida, o sea, este amor y esta felicidad que se nota hoy, Ha tú sido bien lo has dicho, construida. es fruto de muchos años del trasegar allí en ese valle, dice un amigo, en el valle del alma, pero el valle del alma pasa por el valle de las sombras y yo te puedo decir que yo llegué a tocar el punto más oscuro de ese valle, donde tú no encuentras la salida y de repente tú dices, ¿qué más me da si me como, no sé, normalmente te tomas un plato de sopa y un día te tomas tres? ¿Qué más da? Ya hoy no es una hamburguesa, ya pueden ser dos. Pues, ¿qué más da? Ya todo está muy descompuesto afuera y adentro no encuentras respuestas ni salidas y entonces tú en este trastorno, digamos que ahora viene un tema emocional y mentalmente empiezas a entrar en una onda, en esa oscuridad, te encuentras con la ansiedad, te encuentras con la depresión, te encuentras con el no dormir, te encuentras con, pongámosle el nombre que le queramos poner, pero y todo esto exagera, ¿no? Y entonces entras en ese momento donde dice, no me reconozco ni por dentro ni por fuera. Entonces, ¿qué más da que yo me haga daño y no soy consciente de que me estoy haciendo daño? ¿Y qué más da si me tomo, no sé, nunca llegué a ese punto, pero sí llegué a puntos muy delicados donde yo sabía que habían ciertos alimentos que no me sentaban bien y yo me los comía y multiplicaba por tres y justificaba y, en fin. Entonces, transcurrí, o sea, yo creo que el día que llegas a ese punto, ahí hay ese puntico de quiebra donde dices, ¿y qué hay después de esto? Y entonces, en mi, digamos, en mi proceso, esto se me une justo con este jefe abusivo que tuve y que no le caí muy bien por efectos de mi composición corporal y que se atrevía a decirme, no, no, tú no eres del grupo de las chicas lindas. Y yo, Wow. y ajá, ¿cuáles lindas? Y me empecé a creer el cuento. O sea, lo más triste de esa historia es cuando tú dices de verdad no soy linda. O sea, él tiene la razón. Yo no soy linda, no soy inteligente, soy una mala profesional. Sí, realmente. Y empieza. Fueron 4 años, ¿no? O sea, 4 años de ese discurso donde tu mente empieza y hay esa persona allí todos los días, confirmando, confirmando. Y hay un momento donde en estos 4 años generan ese trastorno mixto de estas tres situaciones que comentaba hace un momento, ansiedad, depresión y el tema del insomnio.
pues no dormía, Mayra, no dormía, no dormía, no dormía. Y un día es decir, en todos dormían en mi casa y yo era aquí como la multi, ¿qué le hago? Le Ujú. limpio, le lavo, le doblo, hice hasta un curso de bombas y yo todo el mundo dormía y a las 3 de la mañana inflando bombas, entonces mira la ansiedad más esto y comiendo lo que encontraba, galletas, leche, o sea, todo lo más inflamatorio, azúcares, carbohidratos, grasas a altas horas de la noche. Esa era mi situación en ese momento. Y el día siguiente el cerebro no paraba, o sea, actividad, actividad, actividad. Entonces llega un momento donde ya el cerebro pues dice, hey, qué pena, me voy a desconectar y sin su permiso, tan. Y cuando yo me despierto es en una clínica, pues mi esposo es el que me lleva y él, yo cuando estoy allá pues entubada y como que los médicos diciendo, bueno, ¿qué pasa con esta mujer? ¿Qué fue lo que pasó? Y empiezan a indagar y bueno, pues pasa esto, esto, esto. Y ahí sucede ese Ese como que, quiebre, ¿qué ese pasó clic, aquí? algo que te hace dar clic. El punto de quiebre donde haces como el Ah, clic a decir, ok, seguiré sumergida en este infinito mundo de la oscuridad, porque ujú, pude haber tomado también esa decisión, total. ¿cierto? O hay un mundo más allá. Y entonces pas, pasas al primer momento donde también encuentro una red de apoyo a través de mis amigas y me dicen, vamos a mejorar, te vamos a ayudar a mejorar tu espiritualidad. Y ahí viene ese primer soplo como de, ah, Dios mío, de refrescante en mi vida, donde yo digo, wow, qué lindo. Obviamente, digamos, por protocolo médico, pues, ¿qué seguía? Psicoterapia y psiquiatría. Y en algún momento estuve, pues, bajo el tratamiento del psiquiatra y etcétera. Eso no duró mucho porque gracias a Dios, pues, como mi esposo es médico, me dijo, hey, el medicamento el menor tiempo posible para que puedas dormir. Sí. Era el tema del dormir. Y no, o sea, es fuerte porque, claro, yo empiezo con ese medicamento psiquiátrico, pero entonces lo difícil de ese tema era como sentir que tu cuerpo se dormía obligado y la mente se niega a dormir. Es un trance complejo. Bastante Fueron unos fuerte. meses muy difíciles, pero estaba en ese momento de la mano de las psicólogas. Entonces, claro, médicamente dicen, tienes que ir a psicoterapia. Claro, la EPS te dice 5 psicoterapias ordenadas por la EPS. Me pude haber quedado ahí también. Como 5 psicoterapias y bien o mal y decir, ay, sigo mal, sigo abajo, sigo en lo más profundo y creo que ahí es como que empieza lo espiritual, lo psicológico y ese gran deseo de querer sentirme de otra manera, decir, Dios mío, ¿cómo compongo esto? Mm. ¿Cierto? ¿Cómo le hago para generar un cambio y sentirme bien? No me sentía bien, me sentía mal, me sentía triste, nada me era suficiente. Hay ese momento donde tú dices ni el trabajo, ni los hijos, ni el esposo, ni tú misma, o sea, fue muy complicado. Y salir de allí tomó por lo menos unos 7 años adicionales, o sea, un daño de Todo 4 así, años, sí. más los vacíos de la infancia, de la adolescencia. Sí, o Mm. sea, es toda una situación complicada. Y mira que fue psicoterapia, entonces se acaban las de la EPS, tomo las mías y sigo con mi trabajo espiritual. Y cada día recuerdo mucho que yo en oración le decía pues las personas que somos creyentes, uno dice, bueno, Dios, aquí estoy y Ujú. obra para bien en mi vida. Y siempre mi motivación era como, quiero sentirme mejor y hacer sentir mejor a quienes están conmigo, a mis hijos y a mi esposo, que también sufrió pues por causa de todo Me esto. Y imagino. entonces, mira que el Life Coach llega finalmente, o sea, el Life Coach es algo muy reciente en mi vida y el Life Coach aparece aproximadamente hace un año. Ya casi, digo yo, como al final de todo, ¿cierto? Como, o sea, Ujú. no aparece ni siquiera al principio y es en consecuencia de esa búsqueda de decir, hay algo más, Yo hay creo, algo más. Dianita, que esa pregunta lo cambió absolutamente todo. Y yo aprovecho para reforzar algo que yo le he dicho a las personas en distintas oportunidades y en los distintos videos que hemos hecho acá en el canal. Yo les digo a las personas, hay preguntas que lo cambian todo. Hay preguntas que te cambian la vida, si te las sabes hacer, como fue esta en tu caso, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto?
De pronto, ¿qué puedo encontrar? ¿Qué estoy dispuesta a hacer? Porque claramente aquí creo que la decisión, la determinación, la voluntad, después de ese quiebre, cambia absolutamente todo. En la vida también lo he puesto en distintos momentos así. Yo digo que en la vida siempre vamos a tener dos caminos. Tú tienes la situación perfecta para escudarte y seguir en lo mismo y decir, es que qué más esperaban de mí y sigo haciendo lo mismo y haciendo lo mismo y me consumo, o tomo esa Ujú, misma situación y digo, ok, ¿qué puedo hacer distinto? Que fue tu caso, exacto. ¿no? Toco fondo, llega un momento donde mi cerebro se desconecta, que eso es fuerte, cuando tú lo mencionas, uno dice, caramba, esto es profundo, que tú te Ujú, levantes entubada en una clínica, ha de ser bastante fuerte vivirlo, ¿no? fue Pero muy fuerte. gracias de alguna manera, y yo también soy muy creyente y creo, además de que nada en la vida pasa por casualidad, creo que hay situaciones que, aunque no sean las mejores, entre comillas, las más bonitas, porque a veces los aprendizajes vienen envueltos en momentos o en etiquetas de dolor, ¿sí? Hay aprendizajes que vienen en etiquetas de dolor, en etiquetas tal vez de fuertes sacudidas, pero son momentos que vienen de alguna manera a mostrarnos que hay una luz, si la sé ver y si la quiero ver. Total, ¿Cierto? total. Ahí es cuando entonces llega a tu vida este tema del life coach. Viene como La, como una respuesta, tal vez, a esa yo pregunta creo, de ¿qué hay detrás de? sabes que, ay, me perdonan aquí el mal movimiento del Tranquila. trípode. Eh, Mayra, digamos que hay ciertos momentos de la vida, bueno, tengo un amigo psicólogo que como que me siempre cuestiona y dice, ahora todos son coach. Y yo digo, sí, casi todos, no mentiras. Pero dice, pues no, pues él lo dice como en enhorabuena, como que, oye, ¿qué hace un administrador diciendo que es coach de vida y enreda la cabeza de las personas? Yo te sé decir por experiencia propia que un día pagué una sesión de coaching a alguien que no era psicólogo y fue un fiasco. O sea, definitivamente, es decir, hay ciertas personas que son un poco irresponsables con el desarrollo de esa, yo digo que es un servicio, ¿sabes? Más que una profesión, Okey. es un servicio. Entonces, pero él sí dice, hay gente que no, o sea, ¿qué hacen ahí? Y yo digo, bueno, pues el día que yo tuve la intención de hacer el life coach, realmente no era consciente, o sea, a pesar de todo, no era tan consciente de las bendiciones que iba a recibir a través de esa certificación. Entonces, a veces se cree que es que tú vas a ir a cambiar el mundo entero y Mm, entonces estás pensando hacia afuera y cómo ayudo yo a muchas mujeres y hay muchos asuntos que todavía no has terminado de resolver. Entonces, el life coach te aterriza y te dice, hey, antes de ir vengo a por salvar ti. el mundo, vengo por ti. Y Sí, entonces era sí. como, ¡oh! Fueron unos meses muy intensos donde yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y la mente y preguntas muy importantes que te empiezas a hacer a ti mismo y tú dices, Dios mío, gracias porque, o sea, de no haber sido por esa manera de inclusive cambiar algunas palabras en la forma como me estaba preguntando las cosas de repente y todo empieza a tomar una mayor claridad. Entonces, eh, primero trabajo en mí y después Ujú. sí empiezo a A ponerme al compartirlo con servicio otros. de las otras chicas y de los hombres, porque también los hombres sufren y sufren yo creo que más Sí, porque ellos hablan menos que nosotras. Y sí. nosotras hablamos y decimos y Uno ellos lo se pone guardan un sobre la chisme. mesa, ellos sí, ellos lo Sí, guardan. ¿Sabes nosotras. de qué me hiciste acordar, Caro? Cada vez que uno se monta en un avión, una de las cosas que comparten los azafatos, en caso de emergencia, primero haga uso de su oxígeno, como quien dice, primero cúbrase usted y luego Asegúrese. busque ayudar a otros. Ese es un tema fundamental. ¿En qué Importante. sentido? En que necesitamos empezar a darnos oxígeno a nosotros mismos, a cuidarnos a nosotros mismos, a trabajar y a seguir indagando adentro, porque creo que cuando realmente podemos amarnos más, hacer ese cuidado consciente, es que realmente creo que las cosas de afuera empiezan a tornarse distintas, ¿no? Yo parto de algo que hablábamos al principio, y acá el tiempo pasa así volando.
Volando, toca Hablamos hacer segunda parte. Va a tocar hacer segunda parte, sí, sí, sí. Yo creo que tal vez erradicar los comentarios inapropiados o las etiquetas de la gente, tal vez eso es algo con lo que no vamos a poder luchar ni cambiar. No, Pero creo que cuando cambiamos parte interior, cuando cambiamos nuestra relación que tenemos con nosotros mismos y hacemos de alguna manera esas paces con nuestro cuerpo, con nuestra imagen, con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que nos dan, creo que por lo menos lo de afuera no hace tanta mella adentro. Al no. contrario, creo que cuando hay una taza vacía adentro, cualquiera que bote algo, pum, como que se instaura más fácil. Necesitamos ese trabajo interior, ese trabajo, y eso es un trabajo que creo que, Caro, que no termina, porque pese a que uno ha venido trabajando, o te hablo de mi caso, de mi experiencia, he hecho terapia para hacer las paces con mi cuerpo, pero también es cierto que hay momentos donde me veo diciendo, caramba, tal cosa, pero vuelvo y reencuadro. Porque decir que tal vez esos pensamientos o esos señalamientos o cuestionamientos se van a erradicar de por vida, no, es aprender a identificarlos y aprender a, cuando los identifique, a recalcular, a decir, venga, me voy a hablar más bonito, espérate. Esas piernas gruesitas que otros llaman gruesitas, pues son las que a mí me dieron y las que tengo para caminar y las que me funcionan para hacer muchísimas cosas. Gracias por estas piernas. Ah, me hubiese gustado, creo que siempre estamos también en esas comparaciones, ¿no? Yo no sé si te ha pasado, pero muchas veces uno mira y dice, ay, me hubiese gustado, pero también por, de alguna manera, ese entorno sociocultural donde nos enseñaron a mirar mucho hacia la parte ajena. Exacto. No Exactamente. a ti mismo. Y poco hacia sí mismo. Exactamente. Total. Y Esa parte. hay algo muy importante que también dices y no sé, es un tema muy cultural, es muy social y no sé si es yo, pues, hablemos básicamente de lo que sucede en nuestro entorno cercano, nuestra cultura. Somos muy expertos en pasar el escáner así, wow, súper detallado hacia afuera Ujú. y la taza sigue vacía. Y entonces, además de vacía, quebrada y pegadita ahí como con colbón complicado que cualquier piedra que se lance, está muy linda esa metáfora, ¿sabes? Y como que cualquier roce, la mínima gota de agua La quiebra. revienta esa taza. Así es. Entonces, qué lindo que podamos como mujeres decirle a otras mujeres que sufren en silencio, que puede decirse que a veces viven con los enemigos, que llevan muchas La batallas. pareja a veces es bastante cruel con sus La comentarios. pareja, los hijos, ¿sabes? Hay hijos que en ese sentido también son muy irrespetuosos con sus Sí. madres y demás. Eh, como decir, ven, empieza a mirar más hacia adentro y Mm, encontrarás mejores respuestas. Y si no así es. las encuentras, por favor, busca ayuda de quienes tienen estudios y quienes se han preparado para ayudarte a dar ese paso. Y por Así es. eso es que ahí apoyo la moción de orden de mi amigo psicólogo donde dice, no todos están preparados para ser Para life coach. acompañarte. Claro, Mm, entonces, life coach es una línea, sí, sabes, que está esa línea delgada entre el life coach y bueno, yo puedo inclusive llegar a hacer una sesión y digo, ya sales de mi competencia y te envío a mi claro. amiga psicóloga porque yo llego hasta aquí. Muchos Ujú, no son tan responsables en eso y solo lo ven como negocio. Y entonces es, ¿qué me representas tú? Ah, un ingreso más por tu sesión. ujú. No, hay que ser muy responsables con eso. Entonces, mi invitación a las mujeres que nos escuchan y quiero aprovechar es para decirles dos cositas. Es, uno, busca más dentro de ti y si no eres capaz, porque, o sea, realmente esto no es una cosa mágica, es ser consciente de dónde están las falencias, qué aspectos propios vas a querer fortalecer. Ora, medita, Ujú. conectas con el agua, báñate en la piscina, ve al río, o sea, pero intenta encontrar todo eso que te permite conectar contigo misma. Y si aún así no encuentras respuestas, busca ayuda de los Busca ayuda. profesionales que corresponden. Porque Totalmente. estamos llenos hoy, estamos, o sea, en una sociedad muy complicada donde nos llega información, hay demasiado ruido y sabes, entonces, por ejemplo, y no quiero extenderme mucho, pero digamos ya lo que significa el cuidado del cuerpo. Ujú. Entonces, donde te dicen, ve y haces hits.
y, ta, 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 y muévete y tan. Y entonces, ¿y qué sucede si mi talón no soporta un Ujú, leve movimiento como, no sé, una caminata de 15 minutos? Y con conocimiento, o sea, te estoy hablando de una vivencia real, mía. Y entonces si llegas a manos también de un entrenador que es, no, ta, 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 y la exigencia, ujú, ¿por qué no empezamos con algo más tranquilo como los ejercicios somáticos, ujú. yoga, meditaciones, para empezar a que el cuerpo entre en esa sintonía, decir, bueno, ya me estoy moviendo como en otra frecuencia y me preparo para Total, cuando ya tenga un poco menos de peso, irme al HIIT, irme a la carrera de tantos cierto, kilómetros, porque seguimos en el maltrato. Entonces cierto. tratemos de ir con más amor y sobre todo buscar la fuente correcta. Yo creo que no sé si nos da el tiempo para decirte rápidamente que en Claro. cierto momento intenté, y en el proceso donde empieza como ese autorreconocimiento, yo empecé a buscar como decir, ¿cómo me empodero? Ese empoderamiento, a mí casi esa palabra no me gusta, pero ¿cómo, cómo me reconozco? Vamos a hablar del reconocimiento. Es cómo me reconozco y cómo me veo con unos mejores ojos, con lo que hay, con la celulitis, con el brazo más anchito de lo normal y flácido. Claro, ver, cuando tú no fuiste gordita desde pequeña y tú dices, ay, el brazo ya no me gusta, Sí, el brazo, ¿no? Y entonces, pero igual tú dices, bueno, pero ¿y cómo le hago para ver con mejores ojos ese brazo, esa barriguita que ya se notan los tres hijos? Y a veces hasta la misma le dice, ay, sí, estás descuidada, ay, eso sí, no, 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 eso no, o sea, hey, relájate, volvemos a lo que hablamos hace un minuto, pero ujú, empecé a buscar referencias, ¿sabes? Y yo decía, ¿qué otras mujeres? Pero en ese momento yo no pensaba en mis vecinas ni en mis amigas, sino yo miraba, era como qué referentes hay ay, allá en lo público, en actrices y todo esto, bueno, más allá de la protagonista del Titanic y sí, sí, Adele, la cantante. Entonces dije, sí, bueno, ¿quiénes están en esta onda como de que modelen o de que han hecho cosas que yo diga, cómo se come esto? Y mira que ahí encontré un espacio muy lindo donde muchas mujeres ya lo estaban haciendo antes de que yo llegara allí. O sea, eso no fui la primera, pero, pero como que yo dije, hay un mundo más allá para poder decir, este bracito es lindo, este estómago es lindo, este cachetico es ujú, lindo, esta pierna linda, eh, y decir, si hay ciertas chicas que se han atrevido a hacer este tipo de cosas, como tomarse unas fotos, ujú. como salir a la pantalla sin ningún temor, ¿qué pasa conmigo? O sea, ¿qué pasa conmigo? Y cada una debería preguntarse eso. Si ella puede, ¿cuál es la diferencia? De pronto que tiene unos 15 centímetros más alta que yo, pero todos esos estereotipos de altura, del ancho, eso ya, si uno se da cuenta, inclusive en el espectáculo y demás, eso ya está mandado a recoger. O Sí, ha sea, habido una transformación en ese sentido. total. Entonces, ¿cómo no somos capaces nosotros aquí en el cotidiano de decir, oígame, veámonos de otra manera, intentemos ser diferentes, Total. arriesguémonos a bailar, ¿te gusta bailar? Baila, no importa el tamaño, obvio, empieza con calma, pero he visto bailarinas, y no sé si tú las has visto Sí, por la claro, noche, gimnastas también, pero por total, favor. Y total. Y mira entonces, que te acabas de decir algo, Caro, que me parece clave y que quiero resaltarlo, que me parece crucial. Ver a otras mujeres como fuente de inspiración y como no comparación, creo que marca la diferencia. wow, Si yo veo eso a te, otras personas y digo, mira esta mujer, qué bonito, cómo lo hace y no, ve a la otra, cómo lo está haciendo, o sea, cambia todo. Yo creo que eso es algo que también tenemos que empezar a desarrollar las mujeres, de ver a las otras como fuente de inspiración, de preguntarnos de pronto con amor, con curiosidad respetuosa, decir, ¿cómo ha hecho ella para construir esa valía personal, esa fortaleza, esa seguridad para pararse aquí, ponerse su vestido divino y sentirse? Porque créeme que yo muchas veces me lo he preguntado, ¿no? Hay mujeres que yo veo y digo, caramba, tan lindo wow, como porta ese vestido divino y yo que me lo he querido poner, ¿sí? Y digo, ¿cómo lo ha hecho?
y pregunto qué hay detrás de eso, porque claramente se necesita trabajo personal, valentía, y eso se irradia. Entonces, Total. mirar a otras mujeres desde la inspiración me parece bonito en ese proceso de crear esa conciencia y de paso hacer esas paces con nuestro cuerpo. Claro, yo creo que sí nos va a tocar hacer parte 2 de este tema porque creo que se teje desde muchas miradas, pero ha sido muy Totalmente, lindo. con Yo, mucho cariño y hay mucha tela que cortar en este tema. en este tema. Y lo que sí es cierto es que podemos hacer una invitación real y con mucho amor para aquellas mujeres que se sientan identificadas con esta historia, que nos cuenten, que nos digan, y aquí Sí. estaremos. Mi gran deseo es poder generar una comunidad real acá en nuestra ciudad principalmente y estar al servicio de ellas, ya desde lo que ya podemos manejar y es decirles, vengan, pongámonos lindas un día y hagámonos unas fotos chéveres y replicar un poco esa experiencia inicial que yo viví, ¿sabes? O sea, lo primero que yo hice fue tomarme unas fotos, un estudio y Ujú. reconocer eso que había y empezar a decir, wow, es lindo. En medio de todo el rechazo que podía estar generando en ese momento, decía, wow, ya me veo de otra manera. Entonces, ¿cómo Total. podemos hacer que otras chicas eh, Se sientan. que no, que no se sentían tan lindo o que todavía no se sienten tan lindo, digan, ve, podemos hacerlo, podemos hacer cosas diferentes. No se Mm. trata tampoco de estrambóticos, de gastar sumas interminables de dinero, porque a veces tú crees que, ay, no, eso voy a pagar la participación en X o Y concurso, que bueno, no sé, no se baja de 5 millones de pesos una participación en un concurso, y cuando tú llegas, llegas deshecha y llegas Mm. mal. Entonces de repente, bueno, esos 5 millones, mira, a ver cómo lo utilizas en un viaje, en unas fotos, en lo que sea que te guste, hasta el concurso mismo, pero hay que saberlo vivir. O sea, sí, o sea, es un tema de Total. exploremos qué más hay y aquí hay una mujer dispuesta a ayudar a otras para que podamos generar de verdad esos cambios importantes en el reconocimiento y Ujú. en lo que es el amor real, no ese amor que nos están queriendo imponer, ¿no? Que es el amor, El lo amor. puedes Ujú. todo y yo puedo contra todo. No, 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 ese es otro no. asunto. Ese es otro tipo de amor. Pues, Caro, Sí. gracias a ti de verdad por este espacio, gracias por tener esta conversación conmigo. Como te decía, hay tema más profundo todavía por tocar, seguramente se nos escapan, pero con esta conversación lo único que pretendemos, Caro y yo, es llevar ese mensaje a esas mujeres que de repente a veces en su propia piel no se sienten a gusto y empezar a hacer esas paces con este cuerpo, con ese reconocimiento y sobre todo entender que una talla o un peso o una báscula no nos define, que somos mucho más que un peso, que un número, que unos kilogramos que a veces hemos creído que es lo que nos define. Caro, gracias, gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias a todos por haber estado aquí con nosotras compartiendo esta hermosa conversación. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, abrazo, besitos.